Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado muchísima controversia, rumores y debates acalorados en el mundo del espectáculo turco y por supuesto, entre los fans de las telenovelas en español, la supuesta tensión entre Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, esos dos nombres que juntos hicieron suspirar a millones con su química explosiva en *Erkencikus*. Vamos a desentrañar este drama, a analizar qué hay de cierto en todo lo que se dice, a ver qué se esconde detrás de las cámaras y sobre todo, a entender por qué esta relación, que parecía idílica en pantalla, se ha convertido en un misterio lleno de interrogantes. Prepárense para un viaje lleno de chismes jugosos, teorías conspirativas y mucha especulación. Antes de empezar, no olviden darle un vistazo al botón de suscripción que está por ahí abajo. Si les gusta el contenido de este canal, si quieren estar al tanto de las últimas noticias del mundo de las telenovelas turcas, si disfrutan de los análisis profundos y las reflexiones sobre sus personajes favoritos, no duden en suscribirse. Es gratis, es rápido y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y ahora sí, manos a la obra. La verdad es que desde que *Erkencikus* arrasó con la audiencia, la relación entre Demet y Can se convirtió en un tema de conversación constante. La química entre Sanem y Can Divit era innegable. En cada escena, en cada mirada, en cada roce se podía sentir la chispa. Y por supuesto, esto alimentó las esperanzas de muchos fans que deseaban fervientemente que esa magia traspasara la pantalla y se convirtiera en una historia de amor real. Y durante un tiempo pareció que así era. Las fotos juntos fuera del set, los comentarios cariñosos en redes sociales, las entrevistas donde se elogiaban mutuamente, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad entre ellos. Los rumores de un romance se dispararon y los fans estaban extasiados. Incluso se llegó a hablar de planes de boda, de formar una familia, la fantasía estaba en su punto más álgido. Revistas del corazón de Turquía, programas de chimentos y hasta medios internacionales replicaban cada movimiento, cada guiño, cada rumor que alimentaba la esperanza de un felices para siempre. Pero como suele suceder en estos casos, la realidad a veces es mucho más compleja que la ficción. De repente las apariciones juntos comenzaron a disminuir. Los mensajes en redes sociales se volvieron más escasos y menos personales. Y lo más importante, las entrevistas dejaron de ser tan efusivas y se volvieron más formales y distantes. Algo había cambiado. La calidez que irradiaban juntos se fue apagando, dejando paso a una frialdad palpable, especialmente notoria en las pocas ocasiones donde aún coincidían públicamente. Y ahí fue cuando empezaron a surgir los rumores de una posible ruptura. Pero no una ruptura cualquiera, sino una ruptura llena de tensión, de resentimiento y hasta de animadversión. Se decía que habían tenido fuertes discusiones durante el rodaje de *Erkencikus*, que sus personalidades chocaban constantemente y que al final, la presión de la fama y las expectativas de los fans habían terminado por dinamitar la relación. Los sets de grabación, según fuentes anónimas, se habían convertido en un campo de batalla silencioso, donde las miradas de desaprobación y las palabras cortantes eran el pan de cada día. La energía positiva que antes inundaba el ambiente, dando vida a Sanem y Can, se había transformado en un aura de incomodidad y frustración. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Pues la verdad es que es difícil saberlo con certeza. Ni Demet ni Can han hablado abiertamente sobre el tema. Siempre han mantenido una actitud ambigua y evasiva cuando se les pregunta sobre su relación. Esto, por supuesto, ha alimentado aún más las especulaciones y ha dado pie a todo tipo de teorías. Sus representantes, maestros en el arte del control de daños, se limitaban a emitir comunicados genéricos que no hacían más que echar leña al fuego de la incertidumbre. El silencio, en este caso, no era sinónimo de oro, sino de una estrategia calculada para mantener el interés del público sin revelar la verdad subyacente. Una de las teorías más extendidas es que la relación entre ellos nunca fue tan romántica como la pintaban los medios y los fans. Que en realidad, se trataba de una estrategia de marketing para promocionar la serie y generar más interés en la audiencia. Según esta teoría, Demet y Can simplemente estaban interpretando un papel fuera de la pantalla para complacer a sus seguidores y mantener viva la llama de *Erkencikus*. Una actuación magistral, digna de un Oscar, que les permitió catapultar la serie a la fama mundial y, de paso, aumentar sus propios caché profesionales.
Los gestos de cariño, las miradas cómplices y las declaraciones de amor serían, en este contexto, meros artificios diseñados para alimentar la maquinaria del marketing. Otra teoría, mucho más dramática, apunta a que sí hubo una relación real entre ellos, pero que terminó muy mal debido a las diferencias irreconciliables entre sus personalidades. Se dice que Khan es un hombre muy impulsivo y temperamental, mientras que Demet es más reservada y diplomática. Estas diferencias, sumadas a la presión del trabajo y la falta de privacidad, habrían provocado fuertes conflictos que terminaron por destruir la relación. Los allegados a la pareja, que supuestamente fueron testigos de los constantes enfrentamientos, pintan un retrato de una relación tóxica, marcada por celos, inseguridades y una lucha constante por el poder. La vida bajo los reflectores, con la constante intromisión de los medios y la voraz atención de los fans, habría exacerbado estas diferencias, llevando la relación al punto de quiebre. También se ha rumoreado que los representantes de ambos actores tuvieron un papel importante en la ruptura. Al parecer, no estaban de acuerdo con la relación y creían que podía perjudicar la carrera de sus clientes. Por lo tanto, habrían ejercido presión sobre Demet y Khan para que terminaran con el romance y se centraran en sus proyectos profesionales. La visión pragmática de los managers, que priorizaban el éxito profesional de sus representados por encima de sus sentimientos, habría sido determinante en la decisión final. La amenaza de perder contratos lucrativos, de ser encasillados en el papel de la parejita de *Erkencicus*, habría pesado demasiado en la balanza, llevando a Demet y Khan a sacrificar su relación en aras de su futuro en la industria del entretenimiento. Pero más allá de las teorías y los rumores, lo que sí es cierto es que la relación entre Demet y Khan ha sido objeto de mucha atención mediática y ha generado un gran debate entre sus fans. Algunos los siguen apoyando y esperando que algún día se reconcilien, mientras que otros han perdido la esperanza y prefieren recordar los buenos momentos que vivieron como Sanem y Candivit. Grupos de fans organizados en redes sociales, con miles de seguidores, se dedican a analizar cada gesto, cada palabra, cada movimiento de Demet y Khan en busca de una señal que indique una posible reconciliación. La esperanza, dicen, es lo último que se pierde, y estos fans se aferran a la idea de que el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso. Es importante recordar que al final del día, Demet y Khan son personas como nosotros. Tienen sus propias vidas, sus propios problemas y sus propios sentimientos. Y tienen derecho a mantener su privacidad y a tomar sus propias decisiones, sin tener que dar explicaciones a nadie. La presión constante a la que se ven sometidos, con la mirada inquisitiva del público sobre cada aspecto de su vida, es un precio alto a pagar por la fama. Debemos recordar que detrás de las cámaras, detrás de los personajes que interpretan, hay seres humanos con emociones y vulnerabilidades. Lo que sí podemos hacer como fans es respetar su espacio y dejar de especular sobre su vida personal. En lugar de obsesionarnos con los rumores y las teorías conspirativas, deberíamos centrarnos en disfrutar de su trabajo y en apreciar el talento que ambos tienen como actores. El acoso constante en redes sociales, la invasión de su privacidad por parte de los paparazzi y la difusión de información falsa son prácticas inaceptables que debemos condenar. Como fans debemos ser responsables y respetuosos, y recordar que nuestra admiración no nos da derecho a entrometernos en la vida privada de nadie. Y hablando de trabajo, tanto Demet como Khan han seguido adelante con sus carreras y han cosechado nuevos éxitos. Demet ha protagonizado varias series de televisión y películas que han sido muy bien recibidas por la crítica y el público. Su versatilidad como actriz le ha permitido interpretar una amplia gama de personajes, demostrando su talento y consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Khan, por su parte, ha incursionado en el mercado internacional y ha participado en proyectos en Italia y otros países. Su atractivo físico y su carisma le han abierto las puertas a nuevos mercados, convirtiéndose en un rostro reconocido a nivel mundial. Su ambición y su deseo de explorar nuevos horizontes lo han llevado a tomar riesgos y a apostar por proyectos desafiantes, demostrando que es mucho más que un simple galán de telenovelas. Esto demuestra que a pesar de los rumores y las controversias, ambos son profesionales talentosos y dedicados a su trabajo. Y que al final, lo más importante es su carrera y su crecimiento personal. La capacidad de superar obstáculos y de reinventarse a sí mismos es una cualidad admirable que define a ambos actores. Su pasión por la actuación y su compromiso con su trabajo son evidentes en cada proyecto que emprenden. Entonces, ¿por qué tanta tensión entre Demet y Khan? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Puede que haya habido una relación romántica que terminó mal,
puede que haya sido una estrategia de marketing que se salió de control, o puede que simplemente sean dos personas que no estaban destinadas a estar juntas. Las razones detrás de su distanciamiento pueden ser múltiples y complejas, y es probable que nunca lleguemos a conocer la verdad completa. Lo que sí sabemos es que su relación ha generado mucha expectación y ha dado pie a todo tipo de especulaciones. Y que al final, lo más importante es respetar su privacidad y apreciar su trabajo como actores. Dejemos que el tiempo pase y que cada uno siga su camino. Quizás algún día, cuando ambos estén más maduros y tranquilos, decidan hablar abiertamente sobre lo que pasó. Pero hasta entonces, lo mejor es dejar de lado los rumores y centrarnos en lo que realmente importa, su talento y su dedicación al mundo del espectáculo. El futuro de Demet y Can está lleno de posibilidades, y solo el tiempo dirá qué les depara el destino. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo sobre la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Como siempre he tratado de ser lo más objetivo posible y de presentarles todas las perspectivas del tema. Recuerden que al final del día, todo lo que hemos hablado son especulaciones y rumores. La verdad solo la conocen ellos dos. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Si les gustó, no olviden darle un like y compartirlo con sus amigos. Y por supuesto, déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de la relación entre Demet y Can? ¿Creen que hubo algo más que una amistad? ¿O creen que todo fue una estrategia de marketing? Me encantaría leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, no olviden suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Subo vídeos sobre telenovelas turcas todas las semanas. Así que si son fans de este género, no se lo pueden perder. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.